Bienvenido familia a otro episodio de La Mogolla. Hoy ando acompañado de nuevo con Eddie Suárez de Comunidad 21. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Todo bien? Estamos bien, ¿verdad? Dentro de las situaciones que todavía se están viviendo aquí en Puerto Rico, ¿no? Sí, Esta semana estuvimos hablando un poco de eso, de hecho, en el live que tuvimos y con Cosme, ¿verdad? De Diversity United Sports. Pero nada, dentro de todo estamos bien, estamos ahí como que tratando de llegar, ¿verdad? A esa normalidad que teníamos antes del huracán, ¿no? sí, fuerte, hermano. Sí. Fuerte que se haya tardado tanto en la recuperación y eso. Algo bien difícil, ¿no? Y la gente está bien molesta y se están dando cuenta el porqué, ¿no? De la ineptitud del gobierno y lo demás. Ajá, Así que veremos a ver cómo eso resulta, mano, esa dinámica, esa relación, definitivo, porque definitivo. la veo afectada. ¿Y tú, todo bien? Todo bien, mano, todo bien en la brega, ya tú sabes, activo siempre, grabando, trabajando, tú sabes, escribiendo un libro, activo, mano, activo. No se puede Así que parar, gracias por tu tiempo, mano, de verdad. ¿no? Y gracias a ti por tenerme aquí otra vez, caballete. Sí, sí, recuerdo que habíamos hablado varias veces en el pasado y salió el tema de mi tesis. Y entonces hay un capítulo, ¿no? En la misma que cubre un club deportivo en Santurce, que queremos hablar hoy sobre él. Cuando me entrevistaste en Puerto Rico no nos dio el break, ¿no? De hablar sobre la tesis y se nos olvidó, nos Sí, envolvimos. y pienso que, ¿verdad? Quién sabe si esta fue mejor, porque entonces ahora le podemos dedicar solamente de lleno a ese capítulo que hay tela para cortar ahí. Exacto, exacto. Bueno, para comenzar, ¿no? El tema como tal, vamos a hablar sobre la tesis un poco para que haya un entendimiento, ¿no? De dónde proviene todo esto. El club social que vamos a hablar es uno deportivo que se llamó Booker T. Washington Sporting Club, ¿ok? Club Deportivo Booker T. Washington. Eso es así. ¿Quién fue este señor, hermano? Este señor es considerado el líder afroamericano más poderoso de la transición del siglo XIX al XX. ¿Ok? Estudió, fue un negro liberto, ¿no? No pasó por la esclavización como los demás. Se benefició Desde de la niño fue emancipación libre. entonces, ¿no? ¿Cómo? Se benefició de la emancipación para esa época. Exacto. Se benefició de la emancipación y de mudarse a estados donde permitían que personas afroamericanas pudieran estudiar. Exacto. Yo quiero dejar una nota aquí clara a los que nos están viendo, nos están escuchando, que hoy yo voy a ser un estudiante aquí, ¿ok? Yo voy a estar aquí aprendiendo, ¿verdad? Obviamente ya yo leí parte, bueno, o sea, leí ese capítulo de la tesis, pero anyways, estoy aquí como yo voy a estar absorbiendo lo más que yo pueda de ti, así que Claro, agradecido claro. de eso. Y Pero cualquier fíjate, pregunta, ya tú sabes. pero ya que mencionaste a Booker T, ¿verdad? Y que mencionaste el club deportivo, pero ¿tú crees que podemos empezar entonces como tal, dónde estaba ese club deportivo y cuál Claro. era básicamente la idea de ese club Sí, antes de entrar de lleno a la figura de Booker T? claro que sí. Este club social fue fundado en Santurce en el 1939, exactamente en Sagrado Corazón. ¿Ok? Yo he buscado la dirección exacta que ellos tienen en los récords de la institución y no aparece ya. Tú sabes que Santurce ha cambiado bastante, ¿no? La forma en que las urbanizaciones y los barrios están organizados, ¿no? Cómo estaban diseñados. Obviamente han desplazado a mucha gente de muchos barrios en Santurce. Así que la dirección no me aparece ya, pero quedaba en Sagrado Corazón, en Ok, la casa de uno de los miembros, que se llamó Tomás Muriel. ok, ¿Ok? Él fue abogado y en la casa era donde se reunían. ¿Okay? Este interesante. club, fundado en Sagrado Corazón en el 39, y tenía como objetivos mejorar, ¿no?, la calidad de vida de cada boricua. ¿Okay? ¿De qué forma lo hacían? Tomaban bajo consideración el aspecto educativo, querían mejorar la educación, ¿no? Trabajar junto al gobierno local de Puerto Rico para mejorar la educación de las personas en San Juan. Tenían también un aspecto social. Ellos querían, bajo los deportes, ¿no? O por vía del deporte, mejorar la sociedad. ¿Cómo? Ellos decían que bajo el ejercicio, ¿no? La mente y la psicología se mantenía limpia, el cuerpo Ah, se mantenía ejercitado y por ende el alma también era una vibrante. ¿Ok? Así que ellos tenían ese eslogan que decían sano de cuerpo, mente y alma. Y también tenían un aspecto pro civismo. ¿Ok? Querían mejorar la educación al nivel de que mejorara la calidad del civismo en San Juan.
y el proturismo también. Pero Querían trabajar con el gobierno para trabajar y aumentar el turismo en la isla. ¿Okay? Exactamente. Y la recreación también, mencionan también la recreación, ¿verdad? Así Exacto. que hay que tener en perspectiva que estamos hablando de 1939. 39. Y Ellos con querían mejorar la calidad de vida de cada boricua en esa área. Y la recreación era más como los demás clubes sociales en esa época, que querían también tener un espacio donde podían compartir, bailar, ¿no? Los casinos de artesanos también eran iguales en ese aspecto. Ajá. Muy interesante, mano, porque todo esto se levanta durante esa época, donde hay mucho casino de artesanos. Estos son personas que trabajan con las manos, ¿no? Carpinteros, tipógrafos, albañiles. Pero este club, los miembros como tal eran bastante educados formalmente, ¿no? Algunos eran abogados, otros eran profesores de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, algunos eran ingenieros civiles. Ajá. No hubo dos miembros que se basaron más en el deporte. ¿Ok? Pero no los menciones todavía. Dale. No los menciones. Vamos a hablar de eso. Yo creo que ya mismo, Sí. porque yo creo que antes de entrar de lleno de eso, sería yo creo que interesante que entonces nos explique un poco más, ¿verdad? La figura de Booker T. Washington y ya nos hablaste, ¿verdad? De que viene de una familia de esclavos, ¿verdad? De dónde nació, cómo surge esa figura de Booker T. Sí, mano, él nació en una familia esclavizada, pero logró la libertad, ¿no? La emancipación del 1865, si no me equivoco. Ahí fue donde le permitían a personas afroamericanas esclavizadas en el sur llegar a los estados del norte y lograr la libertad, ¿no? Y entonces él se aprovechó de eso, fue educado formalmente, fue a una buena escuela y una buena universidad en el estado de Virginia. El La Instituto de Universidad Hampton. Hampton se llamaba. ¿Ok? Hampton. Bueno, esa universidad Hampton. existe No todavía. sé si existe todavía, es Bueno, hay una posible. Hampton por ahí, por esa área, porque es que la Sí, reconozco por el deporte y también la reconozco porque sé que es una universidad, ¿verdad? Que van a estudiar mucho ahí las personas negras, ¿no? O sea, claro. Y entonces lo invitan a administrar una escuela, en una escuela que fue compuesta, ¿no?, por maestros afroamericanos. ¿Ok? Y él desarrolla este instituto, la cual se localizaba en Tuskegee, Alabama. Tuskegee. ¿Cómo es Tuskegee? Tuskegee, Tuskegee. Tuskegee, sí. Esto es un pueblo en Alabama. Y entonces él desarrolla esta institución al nivel de que comienzan a llegar muchos estudiantes, mano, alrededor del Caribe, de los mismos Estados Unidos, especialmente, ¿no?, afrodescendientes, buscando mejorar su calidad de vida, porque Sí. Washington en particular, mano, no era de protestar por el racismo, no era de que se confrontaba, ¿no?, a los grupos de supremacía blanca. Él no buscaba la libertad de la población afroamericana de esa forma. Él decía que eso era una pérdida de tiempo. Eso le buscó mucho revolú, ¿no? Eso le buscó mucho lío Me con otras imagino. personas, otros líderes, ¿no?, de la época. Pero al mismo tiempo le atrajo bastante a la élite anglosajona de la época. ¿A quién me refiero? Me refiero al presidente McKinley. ¿Ok? McKinley fue el presidente que estuvo en poder cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico. ¿Ok? McKinley llegó a ese instituto para ver qué estaban desarrollando allí. Porque Washington decía que la mejor forma en la cual la comunidad anglosajona en los Estados Unidos iba a respetar a la afroamericana era que los afroamericanos mejoraran su calidad de vida por medio de la educación, especialmente técnica, ¿no? Mucho Ajá. ingeniero, mecánico, ¿no? Que aprendieran unas destrezas para poder mejorar su calidad material. Sí, yo anoté aquí del capítulo que tú tienes que Washington decía, los privilegios políticos se ganan bajo desarrollo constante, demostrando valor propio en vez de forcejeos artificiales. Forcejeos artificiales, eso para mí me pareció fuerte, Sí, esa frase ahí, ¿no? O sea, porque no entiendo yo, ¿verdad? Que le quita cierto valor, ¿no? A esa lucha también, ¿no? exacto, exacto. Es un argumento controversial. ¿Ok? En esa época hubo descontento por eso, pero a los anglosajones les encantó. Ellos decían, como veían a los afroamericanos inferiores, decían, ustedes tienen que mejorar para llegar a este nivel. ¿Ok? Y entonces, independientemente él estuviera de acuerdo como ellos pensaban, él quería mejorar la calidad de vida por forma
de la educación y el desarrollo personal, Ajá, que eso no está mal tampoco, ¿no? O que no está sea, mal tampoco. pero entonces el hecho de que entonces esta otra parte, ¿verdad? La descarte, pues, Sí. porque aunque uno no esté, pues, uno no puede estar, o sea, uno como individuo no puede ser que no esté de acuerdo con ciertas acciones, Ujú. pero eso no significa, ¿verdad? Que uno también vaya a desvalorizar esos movimientos, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho, es un tema, mano, que todavía se discute, todavía se investiga, porque también está comprobado de que uno de los ayudantes principales de Washington dentro de la universidad, que ahora se llama Universidad Tuskegee en Alabama, todavía existe, Okey. era parte, ¿no? De lo que era el FBI en ese entonces. El FBI estaba desarrollándose, ¿no? Esa agencia federal de investigación se estaba desarrollando y había un agente encubierto dentro de la universidad investigando a ver si Washington estaba escondiendo revolucionarios afroamericanos. ¿Ok? Que es posible que esto sea una fachada para que o sea, para no traer problemas. ¿Me Okey. entiendes? Mira, yo estoy pacífico, lo que estamos aquí educando a todo el mundo, pero tras bastidores realmente está haciendo trabajo radical con revolucionarios afroamericanos. Esto es algo que está debatiéndose todavía. No sé cuán conclusivo está, no sé a qué punto han llegado en las investigaciones, pero cuando yo me topé con esta realidad, mano, que él pensaba de esta forma, me sorprendió, pero al mismo tiempo siempre hay un líder, mano, con este tipo de postura en los movimientos de liberación. Siempre hay alguien que prefiere el pacifismo, ¿no? Prefiere no buscarse problemas ni violencia y desarrollarse. Es algo que se nota, pero al mismo tiempo es bien interesante porque no se sabe si el hombre verdaderamente estaba en el clandestinaje también. Okey. Me sigue. Interesante, sí. Mano, este hombre fue tan poderoso, mano, que influyó a muchos líderes a nivel internacional afrodescendientes, incluyendo a Marcus Garvey. ¿Ok? Okey. Marcus Garvey era jamaiquino que fundó la Asociación Universal de Desarrollo Negro, ¿ok? En Jamaica, en el 1914 y después en el 1916 en la ciudad de Nueva York. Se desarrolló en la organización panafricanista más grande del mundo, brother, Ajá. más impactante del mundo. Y él siempre decía que Washington fue su inspiración. Su ¿Ok? inspiración Así que estamos hablando que hubo alcance, ¿no? ajá. Sí, Hubo no, alcance. con el hecho nada más, cuando yo estaba leyendo también de que el hecho de que muchos caribeños iban también ahí al instituto a estudiar, eso para mí fue súper interesante, ¿no? O sea, Sí. que el mensaje trascendiera de Estados Unidos y llegara a otras partes del mundo, pues para mí también fue bien interesante. Entonces, ¿cómo llega entonces esa influencia de Washington aquí a Puerto Rico, de Booker T? Pues mira, mano, yo no he conseguido información que indique de que había promoción de la universidad o el instituto en aquel entonces en Puerto Rico. ¿Ok? No he visto eso, pero sí la clase del 1912 de arquitectura Ujú. se graduaron 3 boricuas. Así que les llegó esa información de alguna forma, ¿no? Es posible que haya sido por hablando con panas o hablando con conocidos. Y acuérdate que en ese entonces había muchos botes que viajaban a New Orleans, de La Habana a Puerto Rico. Había un Ajá. intercambio, ¿no? De personas y de ideas también. Así que no estoy seguro cómo llegó esa información a Puerto Rico, pero lo que sí está comprobado es que estos 3 boricuas se graduaron, ¿no? De la clase de arquitectura del 1912. ¿Quiénes fueron estas personas? Alfonso Reverson, Ángel Watts Echevarría y Joselino Falú Zarzuela. Este tercero es muy importante. Mano, te estoy diciendo, yo estoy investigando esto y me estoy topando con estos nombres y estoy atando cabo con otras cosas, ¿no? Con otros clubes sociales que cubren la tesis. Joselino Falú Zarzuela es hermano de Juan Falú Zarzuela, presidente de la Liga para promover el progreso de los negros en Puerto Rico, fundada en Santurce en 1939. También. Mira qué casualidad, tú sabes. Y entonces, pues, ambas la cubren la tesis. Pero, pues, por cuestión de tiempo, vamos a hablar nada más de la deportiva, ¿no? Exactamente. ¿Qué viene sucediendo? Que la liga, ¿ok? Que acabo de mencionar, compartía miembros con la Booker T. Washington Sporting Club, ¿ok? Fundadas el mismo año, en el mismo lugar. No se reunían en el mismo lugar, literalmente, pero ambas estaban en Santurce.
Ajá, estaban una y cerca del otro. compartían 3 miembros. ¿Ok? Quiere decir que algunos miembros de este club deportivo tenían la conciencia racial, ¿no? Entendían lo que era el racismo, querían luchar contra eso. Pero en este club deportivo como tal no se habla nada del racismo como tal. Ajá. La educación sobre el racismo y cómo mejorar, ¿no?, la calidad de vida de cada afrodescendiente es algo que uno nota en la vida personal de cada de los miembros de la junta de ejecutivos, ¿no?, de este club deportivo. Ok. ¿Okay? Así que muy Yo, interesante, mano, ese vínculo. yo, Para ese entonces, mano, estamos hablando de los años 30 y 40. exacto, exactamente. Sí, Y estaba ahí, había comenzado ya la Segunda Guerra Mundial también, que vamos a hablar de eso ya mismo también, ¿verdad? ¿No? Pero estaba sucediendo muchas cosas, saliendo de sí, la depresión económica también, años antes, o sea, está interesante. Yo estaba leyendo la filosofía, ¿no?, del Club Deportivo de Booker T. Washington, y me sí, estuvo raro una parte de la que leí que decía, entendiendo que aquel que se ejercita en los deportes usa su tiempo en forma tal que se aleja de otras actividades que pudieran serle perjudiciales. Y porque me estuvo interesante, ¿no? Porque todavía el sol de hoy hablamos de cómo el deporte, ¿verdad? Es un mecanismo de cambio social, es un mecanismo de salvar vidas también, ¿no? O sea, y lo mismo, casi 100 años atrás, ¿verdad? Ya se hablaba del, del positivismo, ¿no? De lo que aporta el deporte a la sociedad en general, ¿no? O claro, sea, claro, sí, muy, muy interesante cómo eso ha trascendido el tiempo, ajá, ese tipo de actitud y pensamiento, ese acercamiento, ¿no?, hacia la juventud y hacia la sociedad, como que vamos a practicar este deporte y así no vas a tener tiempo de estar en la calle, de estar bebiendo. En ese entonces exactamente. las drogas no era una cosa muy, muy agobiante, ¿no?, en la sociedad como lo es ahora, pero el alcohol sí. Mira, y otra parte que dice también, que la tengo aquí, dice que los deportes es un factor de fuerza moral en nuestra sociedad y comunidad. Y entonces, eh, 90 años después, eh, todavía, eh, como que hay veces que hay que seguir justificando el valor del deporte ahora mismo en nuestra sociedad. O sea, y entonces hoy en día todavía vemos como muchas veces el gobierno, el Departamento de Educación, Ujú. les resta fondos, le quita fondos a los deportes, ¿verdad? Y muchas veces no lo ven ¿cómo es? Con el valor que se merece, ¿no? O sea, Exacto. con ese cambio social. O sea, y pues entonces todavía al sol de hoy te digo, y mira, para hacerte un cuento, me pasó no hace mucho. O Ajá. sea, yo tuve que justificar no quiero entrar mucho en detalle, ¿verdad? Para no buscarme lío en el trabajo, pero yo tuve que justificar una actividad deportiva, que a mí me sorprendió. Me dijeron, mira, quita tu espacio, explícanos por qué esto es importante. Y yo, lo primero que yo hice fue como que, ¿qué? Porque yo tengo que explicar esto, pero nada, tuve que hacerlo, ¿verdad? Pero fue chocante, mano, fue chocante. Wow. Qué Sí, cosa, mano. De verdad es triste porque el deporte une a la gente, ¿no? Y como mencionaste, levanta la moral del pueblo, tú sabes. Eso está claro, ¿no? Con el equipo de baloncesto femenino, ¿no? De Puerto Rico en la FIBA. ajá. Llegó en sexto lugar a nivel mundial. Impresionante, mano. No ganaron el campeonato, pero hicieron unas hazañas. Terminaron octava. Octava. Sí, terminaron octava. Lo que pasa es que lo del sexto lugar era un power ranking por acá, pero terminaron octava. Ok, Pero ok. como quiera, un gran Como logro. quiera, O sí, sea, las mejores 8 sí, sí, del sí, se mundo. sigue, ¿verdad? El deporte sigue creciendo y sigue evolucionando, ¿no? El deporte, Exacto, especialmente el baloncesto femenino en Puerto Rico, ¿no? exacto. Pero tienes razón, sí tienes razón. Y esos son logros que acá, ¿verdad? Niños y jóvenes y niñas también, ¿verdad? Pues ven eso y sirve de inspiración. Exacto, así mismo es, Sí. O así sea, mismo es. Y hablando y de baloncesto, de hecho, mano, este club tenía un miembro que se llamaba Manuel Carrasquillo el Erpen, pen- ¿ok? Este señor fue profesor de escuela pública, catedrático universitario también, entiendo que fue profesor de matemática en la UPR de Río Piedras. Bien interesante la figura de este señor porque él fue parte del primer juego de baloncesto profesional en la historia de Puerto Rico. ¿Ok? el Entiendo 11 que de febrero. anotó 19 puntos, 18 puntos anotó.
18 puntos, el 11 de febrero de 1930. 1930. Esto fue antes que el club se fundara, obviamente, pero para que veas que el deporte es parte del trasfondo personal de los miembros, ¿no? En este caso de Manuel Carrasquillo Erpen. El PEN. Sí, Que, y entonces estamos hablando que no era la BCN, era la Asociación Puertorriqueña de Baloncesto, que fue la liga anterior a la sí, BSN. entiendo que se puede decir que es más o menos la misma, en el sentido que Sí, esa fue la que evolucionó, ¿verdad? De explícale cuál. hecho, eh, cuando yo hice un video con Mario Quijote Morales, Ujú. el Quijote empezó a jugar en los 70, creo que fue en el 76, si no me equivoco. Wow, En el mismo video, Quijote me dice, mira, o sea, para esa época todavía no se consideraba el baloncesto, el BCN como profesionalismo, todavía. O exacto. sea, pero cada vez que se habla del BCN, se habla de esa fecha de 1930, así que entiendo que tiene que ser esa misma liga que evolucionó a lo que es el BCN hoy en día. Exacto. Eso yo pensé también en eso, ¿no? Que fue la liga que comenzó todo, pero quizás le cambiaron el nombre y es la misma liga. Ajá, Tú sabes, sí. Y exactamente. entonces en ese juego, en el 1930, anotó 18 puntos, ¿ok? Y logró la victoria para el equipo de Flower Park contra el equipo del Army. 56 puntos a 7. Qué paliza. Qué paliza, brother. Eso es así. Mano, me gustaría transportarme, ¿no? A ese tiempo para ver si ellos jugaban baloncesto por ahí y estaban bastante desarrollados en comparación a los demás. Y cuando se enfrentaban, pues obviamente les daban esa paliza porque conocían más el deporte, porque no era un deporte bien conocido, ¿ves? Que no era algo que se practicaba demasiado. No ¿No? sé, mano. Y 56 puntos metió el equipo, ¿verdad? Y él anotó 18. Eso en ese momento tiene que haber sido, bueno, un matador. Un matador al nivel de Sí. que tiene una cancha bajo techo en Carolina, a nombre de él, Chico, así que está bastante deteriorada. Pero lamentablemente. fuera, de ahí es que de hecho yo reconozco el nombre, ¿verdad? De Manuel Carrasquillo el Pen de esa Ajá, cancha. Y te había comentado, de hecho, que ahí esa cancha se utiliza como el centro de entrenamiento de las selecciones de gimnasia de Puerto Rico. mira para allá. Ahí eso está en la Iturrey, creo que está por ahí, por Iturrey, si no me equivoco, está esa cancha. Ok. Sí, Pues sí. este señor también sobresalió, mano, como profesor en la UPR de Río Piedras. Fue compañero de Ricardo Alegría, que Ajá. fue profesor de arqueología, ¿no? En ese entonces. Y también de Luis Pález Matos, mano. De los mejores poetas, ¿no? Que ha dado Puerto Rico. Eran profesores en esa época, la UPR, Estaba junto rodeado de a grandes este personas ahí. señor. Sí, mano. Había una ganga chévere, trabajando duro, ¿no? Por el desarrollo del boricua. Bien Y, interesante. Y entonces era también parte de la milicia. ajá. Muchos de estos miembros, si te diste cuenta, al leer el capítulo, estaban todos en el ejército, ¿no? Y interesantemente, cuando uno mira los récords, ¿no? De su registro del ejército de los Estados Unidos, cuando buscas raza o cuando buscas etnicidad, ponen africano. Muchos Ajá. de ellos pusieron africano. Eso no es común, mano. Que un boricua ponga yo soy africano. Eso es algo como que no me sorprende por la asociación que tenían con otras organizaciones antirracistas, ¿no? Que estaban buscando equidad en la sociedad. Pero al mismo tiempo es como que, wow, mano. Honestamente, el boricua siempre ha tenido una relación con su herencia africana, ¿ok? Lo que pasa es que hay que buscar quienes estaban más educados en la área que otros, ¿no? Porque es notable con estos registros. ¿No? Tan, Y, ajá, y es interesante también el hecho de que se identifiquen de esa manera, viviendo en esos momentos, ¿viste? Obviamente hoy también, pero me refiero a ese contexto histórico, ¿verdad? De cómo se estaba viviendo con el coloniaje, o sea, exacto, tan fuerte, ¿verdad? Y es interesante que utilizaran también, como tú dices, que se identificaran como africanos, ¿no? exacto. Fue algo que me topé con eso, con diferentes miembros de diferentes clubes sociales en la época, que Ajá, estaban inclinados, ¿no? Hacia la lucha antirracial, ¿entiendes? Antirracista. ajá. Muy, muy interesante, hermano, esos tiempos en Puerto Rico. Y Porque estamos hablando de que se fundó en el 39, que fue una década bien difícil en la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos, discutiblemente la peor
dentro de nuestra larga historia, ¿no? Entiendo que estamos ya 120 y pico de años bajo el yugo estadounidense y esa época, ¿no? Esa década del 30, estamos sufriendo las consecuencias económicas Wow. de la Gran Depresión, huracanes pasaron, mucha violencia, ¿no? Del gobierno colonial, que en ese entonces eran gringos, mano, eran generales de guerra que venían a Puerto Rico a gobernar. O sea, que tenían una mentalidad bien violenta contra el pueblo. Fue unos momentos bien difíciles, bien difíciles. Y ellos, pues, en su modo, ¿no? Trataron de luchar para mejorar la calidad de vida del boricua en esa época. El registro militar, noté que Manuel Carraquillo El Pen era el punto de contacto de José Luis Nieto. Ajá. José Luis Nieto fue otro miembro también de este club deportivo y se nota, ¿no? La cercanía, la amistad que tenían tras bastidores, que quizá la relación no comenzó con el club deportivo, sino que llevaba ya un tiempo bastante Exacto. largo. Bueno, quién sabe si fue a través del baloncesto también. Posiblemente. O sea, porque Nieto le metía el básquet ahí, por lo que leí. ¿Verdad? Exacto. Decía ahí que jugó en Guayama, jugaba baloncesto en Guayama y jugó baloncesto también en la UHS también. Exacto. La high, ¿no? De la Universidad de Puerto Rico. Así Exactamente. mismo. Y también fue partícipe de un torneo de baloncesto en Miramar, en Santurce, donde no lo dejaron jugar. Y habían como 4 equipos jugando. Ajá. Y entonces alguien le preguntó por qué no estás jugando, tú eres buenísimo. Ah, por ser prieto. No quieren que juegue por ser prieto. Así que ya hay una conciencia, ¿no? De que, mira, están discriminando contra mí por mi color de piel. Exacto. Me sigue. Y estamos hablando de Miramar, que era un lugar donde habitaba mucha gente con alto nivel adquisitivo, gente que se creían más blancos que los mismos europeos, ¿me entiendes? Que tenían esa herencia élite, ¿no? Elitista europea en esa época y lamentablemente pues ven este chamaco, ¿no? De Arroyo, Puerto Rico, venir para acá a jugar y no lo dejaron jugar. Eso. Yo me topé con eso poco a poco. Luis Nieto, mano, fue una persona muy importante en el desarrollo de los deportes en Puerto Rico porque él es parte del Salón de la Fama, mano, de Río Piedra, De del Río Piedra. deporte. Eso es así. Tú sabes, 1984 lo 84. exaltaron ahí al Salón de la Fama, ¿no? ¿Verdad? Y cómo Nieto trabajó se dedicó a desarrollar atletas también. Exacto, exacto. Eso fue, yo creo que lo más que hizo para el deporte en Puerto Rico. Estamos hablando de que fue partícipe, ¿no? De las justas universitarias en Puerto Rico, de las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe, de los Juegos Panamericanos y las Olimpiadas Mundiales. ¿Okay? Este Exactamente. hombre Juegos viajó con Olímpicos. atletas a México, Colombia, Venezuela, tú sabes, a Europa, a Asia también, si no me equivoco, fue a Japón. Tú sabes que desarrolló mucho talento en Puerto Rico, Estados Unidos, obviamente, el Caribe. Una figura bien interesante. Fue ingeniero civil también, parte de la milicia, activo durante la Segunda Guerra Mundial. Él, Sí. me estoy acordando ahora de un nombre a lo que me estás hablando. Ay, no me quiero Ajá, abrir esto aquí, pero de ahí mismo te lo voy a buscar el nombre. Que lo tengo claro. ahí en la. Ah, mira, ahí me abrió. Lo tengo aquí en mi página. Sí. Porque ahora que tú me estás hablando de él, me vino a la mente este señor. Dame, te lo voy a decir aquí rapidito. Aquí está Emilio Heikki. Ok. Heikki, Emilio Heikki. Yo espero estar pronunciando bien su apellido, ¿no? Pero Emilio fue también, hizo un gran aporte a todo este movimiento y quién sabe, Emilio escribía mucho, que quién sabe si Emilio por algún lado hable también de José Luis Nieto. Sí, sería buena investigación, a ver qué Sí. vínculos hubo. Sería interesante saber eso, porque hay muchas cosas aquí, mano, que no he podido atar cabo completamente porque se extraviaron muchos récords. Hay muchos documentos que se perdió, Ajá. independientemente ya sea irresponsabilidad del mismo club deportivo, el tiempo y la mudanza, ¿no? De estos archivos al Archivo General de Puerto Rico. Ok. Lamentablemente es un lugar que no está bien cuidado, mano. El Archivo General de Puerto Rico puede estar mucho mejor de lo que está. Bueno, Negligencia del gobierno, ¿no? De no darle exactamente. fondos. Y lamentablemente los diferentes gobernantes, ¿no? Gobernadores de Puerto Rico han hecho sus propios archivos. Fortuño tiene el suyo, Rosselló tiene el suyo, Sila Calderón tiene el de ella, Hernández Colón. Marín, Luis Muñoz Marín tiene el de él, Barceló también tiene uno.
Hernández Así Colón, que ¿verdad? cada administración ahora quiere su propio archivo. Exactamente. Sí, Yo conozco una persona, ¿verdad? Que ha trabajado ahí en el archivo y me dice que eso da lástima. O sea, da lástima y hay mucho trabajo, pero mucho trabajo por hacer y se necesita, como te dices, se necesita personal y como quiera no hay ningún tipo de interés, claro, honestamente. O sea, claro. es Sí. lamentable. Y te iba a comentar que parte de las cosas que el club quería hacer también o que hizo, ¿verdad? Y tú me puedes corregir, era desarrollar, buscar como que salir fuera de Puerto Rico, ¿no? Crear relaciones deportivas fuera de Puerto Rico, como que tú nos puedes abundar de eso. Sí, mano, eso es algo que me encantaría conseguir porque no sé si ellos lograron muchos de los objetivos que se propusieron. Ok, Por como no hay récord, tú sabes, ya no hay, ahora tendría que yo que buscar otras fuentes primarias como periódicos, por ejemplo, boletines, que me puedan indicar, ¿no? Si esto se logró o no. ajá, Lo que sí logré ver es que por el modo individual lograron hacer muchas cosas antes y después del club. Porque si notas, ¿no? Al final del capítulo voy mencionando que los últimos récords que existen en el archivo sobre este club deportivo indica de que no pudieron lograr elecciones de su junta de directores dado a la milicia, ajá, dado a que estaban todos activos en el ejército de los Estados Unidos. Esto estamos hablando ya de 1945. Ahí es que está la guerra ya en su pic, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Así que muchos de estos miembros pues no pudieron seguir trabajando en este club dado a la guerra. Y exacto. eso fue algo que pues impactó bastante, ¿no? Al mundo. No, y ahora que entonces mencionan la guerra, tú también hablas sobre una parte sobre Julio Enrique Monaga, que en ese Sí, momento era el comisionado de recreo y deportes públicos, o sea, lo que sería hoy en día el secretario de recreación y deporte, ¿no? Y exacto. habla también sobre el estatus del soldado puertorriqueño, ¿verdad? El estatus del soldado de color puertorriqueño. Ahí también, ¿cómo fue ese approach? Si nos puedes decir también algo de eso. Claro, sí, al todos estos miembros ser parte del ejército, pues me fui por esa vía, ¿no? De investigación, investigando más lo que es la guerra. El gran profesor, el doctor Jorge Beruf, es tremendo, ¿no? Es el más que sabe en cuestión de la milicia, ¿no? Y esa relación del boricua con el ejército. Me fui por ese hoyo negro, brother, buscando y buscando y buscando y, y logré conseguir, ¿no? Lo que pensaban algunas personas, ¿no? En esa época, algunos soldados, esa relación de la milicia con el hombre afroboricua, ¿no? Ajá, Hay algunos que pensaban de que en Puerto Rico no habían problemas raciales, como indica Monagas, ¿no? De que aquí realmente no vemos los colores como lo ven en los Estados Unidos. Tienes razón en eso. En Estados Unidos eres negro o eres blanco y ya. Pero el desarrollo racial bajo el contexto de países caribeños hispanos es bien distinto, mano. El desarrollo, al ver, ¿no? Cómo se desarrolló ese aspecto racial en la sociedad. Ellos pensaban hacer tan complicado por la mezcla. Algunos pensaban de que no había racismo, ¿no? De que no era un problema real. Pero el ajá, ejército le demostró, como le demostró también al Visus Campos, de que esta gente se llenaba la boca de democracia, de que todo hombre era igual y que todo hombre se va a tratar por igual, especialmente dentro de la milicia. Pero cuando entraron, se dieron cuenta que no. Algunos boricuas los juntaban, ¿no? Con soldados afroamericanos, porque los consideraban negros y ya, la cual lo eran. ajá, Pero el boricua no se veía negro como el afroamericano, ¿entiendes? No, nunca se había visto con ese impacto o ese choque social, pero se dieron cuenta de que, espérate un momento, sí, yo tengo herencia africana y esta gente me está considerando igual que ellos. Hay líderes que aceptaron esa realidad, ¿ok? Y se juntaron con muchos afroamericanos para luchar contra ese tipo de discriminación. y Otros racismo. no. Otros simplemente decían que en la mente boricua no iba a haber esa división racial, porque todos somos de las mismas tres raíces, tú Ajá, sabes, la cual no es una realidad, no es una realidad, tú sabes. Hay personas que no quieren aceptar esa herencia africana, nadie los puede obligar. exacto. De estar correcto
o erróneo son otros 20 pesos, tú sabes, pero la realidad del caso es que Puerto Rico no ha aceptado su herencia africana a plenitud. Y ahí se demuestra, mano, con ese tipo de interacción. De interacción, Sí. definitivo. Hubo mucha época también aquí en Puerto Rico, ¿no? Que por ejemplo, muchos peloteros afroamericanos venían aquí a Puerto Rico a jugar. Y se decía que era porque, pues, por eso mismo también, que no vivían el mismo racismo que vivían allá afuera, ¿no? Pero es como tú dices, eso no significaba que no existiera. Y ahora mismo me estoy acordando de una anécdota que me hizo Matino Clemente, ¿verdad? El hermano de Roberto Clemente. Y él me estaba contando que una vez Roberto Clemente fue a un restaurante en Condado con Doc Ellis. Él era pitcher, ¿verdad? De los Piratas para esa época. Y de hecho, Doc Ellis era, cuando él empezó a jugar, él era un chamaquito, ¿no? O sea, él jugó la última parte de la carrera de Roberto Clemente. Y Roberto Clemente le dice a Doc Ellis que que se baje un momento al restaurante en lo que él va y se estaciona. Entonces, cuando Doc Ellis entra al restaurante, no lo quieren atender. Y cuando se encuentra Clemente, él va donde él y le dice, mira, o sea, tú me dijiste que aquí no haya racismo, qué sé yo, que es la que hay, no me quisieron atender. Y Roberto Clemente, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Y entonces él le estaba explicándole que, mira, no me quieren atender porque soy negro. Y Clemente, no, eso no es posible, qué sé yo, porque parece que Clemente iba mucho a ese restaurante. Y cuando entra Clemente con Ellis, que ahí ven a la figura de Roberto Clemente, los de restaurante, ay, disculpa, y gacho, abochornado, y Clemente básicamente los mandó para buen sitio y arrancó con Doc Ellis y se fue y les dijo, aquí ustedes no me vuelven a ver más y no esperen que yo hable bien de aquí porque eso no va a suceder. Wow. Y eso fue una experiencia, ¿verdad? Ahí que tuvieron ellos. Y cómo se habrá sentido Clemente, ¿no? Hablándole a Doc Ellis de una manera y que la experiencia haya sido otra, ¿no? Exacto, sí, la vergüenza ajena, mano, y la decepción. La decepción que en mi propio país todavía haya este tipo de discriminación. Es Exacto. algo real, mano. La gente no lo quiere aceptar porque quizás no conocen la historia. Pero mira esa anécdota, brother. El Sí, mismo no Clemente, pero conocen. la verticalidad de Clemente, brother, de que no, la moral. Este es mi amigo, ¿ok? Un compañero. Yo sé lo que ha sufrido los Estados Unidos y no pretendo a que venga a la isla a pasar por lo mismo. Así que se va Exacto. conmigo, yo no vuelvo más aquí por el principio, ¿no? Tremendo ser Exactamente. humano, brother, de ¿No? verdad. Entonces, como tú acabas de decir ahora, que puede ser que pues, las personas no conozcan la historia o que simplemente porque no, ellos no vivan eso, ¿verdad? Se hagan de la vista larga y entiendan entonces que no existe, ¿no? O sea, Exacto, es exacto. lamentable, es lamentable. Tú Da- también hablas ahí ¿y vas a añadir algo más sobre eso, mala mía? no, quería mencionar los nombres de los miembros Ajá, por si alguien que nos escucha quizás reconozca algún nombre. ok, ok. Estas cosas pasan, mano. Yo creo mucho en este tipo de conexión universal porque así fue que yo pude hacer esta tesis, mano. Yo me Ok. topaba con personas mayores. Por ejemplo, la familia de Falú Zarzuela. Ujú. Hay hijos vivos todavía. Hay un señor que se llama Héctor Pío Falú, de 90 y pico de años, casi 100, brother, que vive en Ok. Carolina, está como coco. Yo antes de irme de Puerto Rico fui a su casa y por el apellido. Yo Qué decía, bien. el apellido Falú, todos son familia. Todos son familias. Entonces tengo que ir allí porque esa familia era una familia muy importante en Santurce. Esta gente fueron dueños de casi todo Santurce. Acuérdate que Santurce antes era San Mateo de Cangrejo. ¿Ok? Era un mangle, brother. Allí la élite no quería vivir allí. Allí llegaron personas afrodescendientes libertas y fundaron Santurce, ¿ok? Pedro Cortijo fue uno de los fundadores. Así que los Cortijos, los Falú, todos estos nombres, hermano, son familias muy importantes en la historia de Santurce. Que Wow. viene sucediendo que los Falú eran dueños de muchas partes de Santurce, tenían mucho dinero, vendieron mucho de su territorio, ¿no? Y quedan vivos, quedan personas vivas por ahí. Ajá. Y entonces Héctor Pío Falú es hijo de Juan Falú Zarzuela. Ok. Y empezamos a hablar y entonces me topé de que Juan Falú Zarzuela también era miembro de otro club social que yo cubro en la tesis, que se llama Asociación Arca Placentera. ¿Ok? Era un club de artesanos mano, una cosa impresionante. Pero era una mezcla de artesanos con personas con educación formal. Ok. ¿Ok? Así que no eran elitistas en cuestión de la educación. Aquí pueden haber personas que trabajan como carpinteros, como abogados también. No vamos a ser clasistas aquí. Exacto. Y algo bien lindo, pero después se convirtió en presidente de la liga para promover el progreso de los negros en Puerto Rico. Él me pidió todos los récords que yo tenía porque él no sabía nada
de lo que yo tenía, ¿no? No sabía de esa historia. Tenía una idea, ¿no? De lo de la liga, pero no tenía los récords. Ok. Y yo se los di, se los regalé. Él me dijo, Qué yo te cool. pago lo que sea. Y yo, no, brother, usted me está Muchacho. ayudando a mí con fotos y con otros detalles que yo no sabía, así que un trueque de Exacto. corazón, ¿me ¿No? entiendes? Muchacho, que cómo va a venderle eso a él, mano? Sacho, no, No, es heredero, tú sabes, sí, Sacho. no podría, no ¿Y quiénes podría. son? ¿Quiénes son esos, Esos miembros, esas personas parte de la directiva entonces del Booker T. Washington Sporting Club? sí, su presidente, ok, director, todos eran directores, lo que te voy a mencionar, porque todos eran parte de la junta ejecutiva. Pero el presidente era Eduvillis Lebrón, ok, vivía en Barrio Obrero. También estaba el doctor Luis R. Moxó, muy interesante, brother, esta figura. Ajá. Luis R. Moxó era doctor médico en Santurce en los años 20. Tú no ves doctores negros hoy día, brother, en Puerto Rico. Bien difícil de conseguir. Y este hombre ya estaba ejerciendo, ¿no? En la medicina en los años 20. El papá, ok, de apellido Moxó también, obviamente, no recuerdo el primer nombre ahora mismo, tenía un colegio privado. Él mismo daba clases y lo demás. Y Luis Muñoz Marín fue estudiante del papá de Luis R. Moxó. Ok, y menciona de cómo era bien inquieto, desobediente, y lo más que le faltaba era disciplina, no inteligencia. El hombre era bien inteligente, pero le faltaba disciplina. Y yo, palo doblado no endereza, papá. Palo Interesante. doblado no endereza, y ya tú sabes la historia de Luis Muñoz Marín después como gobernador. Hay muchas cosas por destapar sobre él en Puerto Rico. Bien interesante, pero eso es un tema para otro día. Pero el papá de Luis R. Moxó conocía a Luis Muñoz Rivera. Y el papá de Marín, pues, se lo entregó y dijo, mira, enderezame el nene que está al garete. Yo lo menciono en el capítulo también, si no me equivoco. No sé si lograste captar esa parte. No, honestamente no, te soy sincero, No, no recuerdo, pero sí, pero no voy en detalle, ¿no? Lo menciono ok, por encima porque no es parte del club como tal, pero es ajá, una realidad interesante, ¿no? Dentro de tanto vínculo. Pero Luis R. Moxó, mano, fue estudiante de medicina en Michigan, en la misma universidad donde estudió José Ceso Barbosa, Barbosa, y terminó sus estudios en la Universidad Estatal de Ohio. exacto, ¿Ok? ajá, Se casa con una afroamericana en Detroit, y todo esto yo lo cubro, mano, en la tesis por los censos. Los ok, censos de los años 20, 30, 40, te dice mucho sobre una persona, ¿no? De cuántas personas vivían en el hogar, cuántos miembros de la familia eran, si sabían leer o escribir, dónde vivían, en qué trabajaban, todo este tipo de cosas, muy interesante. Y como estudiante batalló mucho contra el racismo, porque lamentablemente había mucha exclusión y mucha segregación, ¿no? Dentro de la universidad. Y él batalló contra eso al nivel que le escribió varias cartas a W.B. Du Bois, otro afroamericano muy importante en la historia de los Estados Unidos, especialmente el siglo XX. Estamos hablando del primer negro graduado, ¿no? De la Universidad de Harvard. Era panafricanista. ¿Okay? El panafricanismo es simplemente un movimiento que aboga por el mejoramiento y la calidad de vida, ¿no? de cada afrodescendiente, independientemente esté en el continente africano como en la diáspora. Fue un movimiento que comenzó en la diáspora como tal, y The Voice fue muy importante dentro de esas raíces, ¿no? Para crecer ese tipo de vínculos y ayudarse unos con otros, porque el sistema no lo iba a hacer por ellos. exacto, Y se escribieron cartas, mano, diciendo, mira, yo espero que usted venga y pueda dar una conferencia aquí y hablar sobre la segregación, cuán atrasada realmente es una mentalidad arcaica, hay que seguir mejorando. Y Du Bois le contestó que podía ir en el año 1926 a dar la presentación. ¿Ok? De si la dio, no sé, mano, porque no conseguí no información conseguiste, si logró ir ajá, allá. Pero fue un vínculo que yo dije, wow, porque uno de los objetivos de la tesis mía era a ver si alguna de estas organizaciones o clubes sociales o alguno de sus miembros lograron vínculos con panafricanistas a nivel internacional. Y comprobé que sí, ¿no? Schomburg ajá, conoció por carta, ¿no? Por correspondencia, a algunos miembros, ¿no? De otros clubes sociales que cubro.
Arturo Alfonso Schomburg, muy importante dentro de la historia del africano, la historia africana como tal. The Boys también, con Luis R. Moxó. Así que estos vínculos, mano, empezaron a resaltar, brother, y yo bien contento, ya tú sabes, porque Sí, estaba logrando lo que quería. ajá, definitivo, definitivo. En el caso de Chomber, hermano, que todavía no se, aquí en Puerto Rico no se le reconoce como se debería, mano, ¿no? La gran aportación que hizo es única y no, o sea, Exacto. sí conozco maestros y maestras que hablan de su figura. Mi esposa es una. De hecho, yo en mi clase de educación física les he mencionado a los nenes la figura de Schomburg Sí. y no la traigo por ningún lado con el deporte, simplemente le hablo de él, punto y se acabó. Exacto. Pero es una figura, ¿verdad?, que debería ser un poco más reconocida aquí. Así mismo es. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces los demás miembros, mano, el licenciado Tomás S. Muriel, él vivía, ¿no?, en Sagrado Corazón, número 3.5, en Santurce. Ahí era donde se reunía este club deportivo. Ajá. También está el licenciado Manuel Carrasquillo, como te mencioné, Julio Simmons, José Luis Nieto, José Figueras, Rafael A. Muriel, que es hermano de Tomás Muriel, y Diego Montes, que era cuñado del presidente Eduvillis Lebrón. ¿Cómo yo me Exacto. entero de esto? Por los censos. Los censos me ayudan, ¿no?, a ver los certificados de nacimiento, quiénes eran realmente, si vivieron juntos cuando jóvenes. Y los Muriel eran hermanos y Diego Montes y Eduvillis Lebrón eran cuñados y vivían en el mismo lugar. Oye, por eso es importante llenar el censo entonces. Mano, pues sí, un historiador puede hacer mucho con los censos. Sirve, ¿no?, para construir historia, porque es un récord adicional que puede uno utilizar para comprobar muchas cosas. Yo Ajá. comprobaba que era la misma persona porque el censo me da la dirección de donde viven. También me demuestra esa dirección, yo la asocio con el registro militar, veo la firma de esa persona y la asocio con la firma que ellos utilizaron para los récords de este club deportivo. Y es la misma persona. Tú sabes, yo tengo que confirmar que son los mismos, ¿no? Porque pueden haber Exacto. dos Murieles, pueden haber Ajá. dos Tomás Muriel, ¿entiendes? Eso es posible, especialmente en una ciudad como San Juan. Pero como viste también, hay personas con apellidos anglosajones. Estos son personas que sus familias emigraron, ¿no?, de San Kitts, San Tomás, Santa Cruz, tú sabes, todas estas islitas, ¿no?, del Caribe, que lograron mudarse a Puerto Rico para conseguir un mejor modo o una mejor calidad de vida y terminaron siendo parte de este tipo de club deportivo, mano. Bien, bien Exacto. interesante. Y tú terminas ahí ese capítulo eh, hablando de Franklin Roosevelt, ¿verdad? Sí. 1942 es la fecha. Ujú. En medio de la guerra mundial, ¿verdad? Él habla de que los deportes profesionales y aficionados deben continuar a pesar de la guerra. Eh, él expone, ¿verdad? Y que es lo que tú compartes, ¿no? Que él dice que es un beneficio moral lo que esto representa. Este, dame tu opinión, antes de hacerte otra pregunta, dame tu opinión sobre eso. Sí, es un aspecto bien interesante, mano, en las sociedades. Conlleva un líder tomar una decisión como esa, independientemente que decida, ¿no? Porque lo está considerando. Porque la cuestión es que si tú no mantienes una sociedad entretenida con el deporte y con la moral alta porque están ganando o porque están dando el 100%, se te puede decaer, hermano. La gente se desespera, el miedo a lo desconocido, no saben los resultados de la guerra, no saben si van a lograr una invasión, los nazis en el Caribe. Estamos hablando que hubo submarinos, hermano, del ejército de Estados Unidos en el Caribe bien activo, pensando de que los nazis iban a llegar a invadir también a Puerto Rico, al nivel de que Cuba tuvo un partido nazi, mano, en los años 30, ¿ok? Así de penetrante fue la influencia fascista en el mundo. Ajá. Así que hubo un miedo. Así que para, ¿no?, disminuir ese miedo y mantener a la gente con espíritus bastante altos, pues vamos entonces a seguir practicando el deporte. No lo vamos a dejar caer. Bien interesante, ¿no?, esa toma de decisión, pero ¿cómo afectó esa guerra, ¿no?, a este club social y deportivo? Estamos hablando de que todos estuvieron registrados, ¿no?, en la milicia, En la milicia. y hay un récord, ¿no?, en los documentos que conseguí que indica, mano, escrito a mano, dice, no se han celebrado elecciones
de la junta de directores porque todos sus miembros están en la milicia activos. Y estamos hablando de 1944 y 45. Y quiere decir que, pues, muchos de ellos estaban activos en la Segunda Guerra Mundial, mano. Casi todo el mundo lo fue, tanto en Puerto Rico como en el extranjero. Y yo indico, ¿no?, en este capítulo de que, dado a la guerra o dado a la Segunda Guerra Mundial, pues lamentablemente el club no continúa porque no hay récord que indique de que continuaron después de la guerra. Así que hasta el momento, hasta que alguien no consiga un documento que compruebe lo contrario, esa es la conclusión hasta este punto, ¿no? O sea, que De que dado como, a la Segunda Guerra Mundial, pues ya no continuaron las actividades. que fue o sea, el club pudo haber durado entonces alrededor de unos 5 años más o menos. Por ahí, aproximadamente 5 o 6 años, sí. Porque entiendo que hubo 2 años que estaba todavía activa como tal, registrada legalmente, pero no estaba activa en cuestión de sus actividades sociales y deportivas. Ok, eso que tú, ¿verdad?, compartiste sobre el presidente Roosevelt con relación a los deportes, yo después me quedé pensando si lograron hacer como algún tipo de campaña sobre eso. Yo sé que tú mencionas, ¿verdad?, de que hay mencionas ahí en el capítulo de la tesis que hay un periodista, ¿verdad?, que utilizaron la prensa también para llevar ese mensaje. Pero después yo me quedé pensando si habrán utilizado también los mismos atletas o algo, o sea, para seguir llevando, ¿verdad?, propagando ese mensaje de que el deporte debe continuar y eso, ¿no? Y Es hasta posible. hasta qué punto entonces, pues, bueno, hasta qué punto no es un movimiento político lo que hicieron ahí con eso, punto y se acabó, ¿no? O sea, y Exacto. lo mismo me quedé entonces después pensando en cómo todavía muchas personas piensan que el deporte y la política no mezclan, ¿verdad? Y es algo absurdo para Es mí, ¿no? absurdo porque dentro de los deportes, especialmente en las ligas profesionales, ¿no?, hay política envuelta. No, lo notamos Exactamente. con el boxeo, lo notamos en todos los deportes grandes, mano. Se nota la Exactamente. política y la política no se puede separar de nada, mano, porque la existencia es política. Exacto. Sí, es que las personas, hay muchas personas, ¿verdad?, que hablan de política y piensan rápido en el partidismo y no piensan, ¿verdad?, en cómo, un poquito más allá, ¿no?, de cómo eso dirige una sociedad, básicamente, ¿no? Exacto, sí, la política es una cosa, la politiquería es otra, ¿no? La Exactamente. política partidista es otra. Estamos hablando de que cualquier relación es política. La relación que tú tienes con tu esposa es una política, ¿no? Eh, hay unas rayas que uno no cruza, ya hay unas leyes que no están escritas, ¿no?, de que uno respeta. Hay personas que no, pero es una relación política, ¿no? Hasta las relaciones con las mascotas, mano, es política también. La mascota come cuando tú le des comida, no cuando a ella le dé la gana. Mira qué cosa. Tú te pones a pensar en eso, mano, y tú dices, mano, no es una relación equitativa la que estamos Exacto. teniendo con los animales, porque ellos dependen totalmente de uno. ¿Me sigue? Y ellos comen cuando a uno le dé la gana. Y uno puede ser un amo responsable o irresponsable. Hay personas que, como vi en las noticias los otros días, ¿no?, que dejaron una perrita en una gasolinera en Dorado y se fueron, la abandonaron completamente, tú sabes, un abuso. Es una relación política la que existe, ¿no? Y en la naturaleza también, mano, hay unas leyes naturales que uno no puede romper. La de la gravedad, tú sabes, la energía del sol. Hay muchas Exacto. cosas, ¿no?, de que son leyes físicas que tenemos que seguir aunque no queramos. Así que hay como que una relación dictatorial Ajá. que mantiene una armonía en la relación del ser humano dentro de la naturaleza, porque somos naturaleza también, ¿no? Somos consecuencia de, somos parte de. Y entonces la interacción con otros seres vivos es política, brother. Tú sabes, si los árboles no existieran, yo no pudiera respirar. ¿Me entiendes? Eso es un dado, ya eso es una ley que tú no puedes romper con ella. No puedes romper con ella. Eso es política. Así que, sí, mano, yo creo que sería interesante, ¿no?, investigar eso, qué tipo de propaganda utilizaron en esa época para vender el deporte, porque acuérdate que son unos momentos de desespero, de miedo, que el deporte no se ve como algo necesario dentro de la sociedad, pero dentro de la política encontraron la utilidad, ¿no?, del Exacto. deporte, indicando de que le va a levantar la moral a este pueblo y van a tener fe de que vamos a ganar la guerra y vamos a celebrar y estamos viviendo un país que está en desarrollo, convirtiéndose en uno primermundista, ¿no?, en un imperio. Ahí fue que Estados Unidos se convierte en el país más poderoso del mundo, ¿no?, en los 40. Ajá.
Sí, Así exacto. que están en un desarrollo que no querían dejar caer, ¿entiendes? Y Sí, sí. lograron lo que quisieron. Pero yo te digo, me vino a la mente eso porque rápido también pensé en las Olimpiadas del 36, que eso fue en Alemania, ¿verdad? Y cómo Hitler y ¿verdad? Y su partido utilizaron eso para llevar también un mensaje político hacia el mundo, ¿no? Sí, De lo bueno que estaban, las cosas buenas que estaban haciendo, cómo ellos también querían vender como que eran una potencia también, ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que, nada, o sea, me trajo a la mente un par de cositas y entonces ahí es que llego a esa conclusión de que qué habrá hecho entonces Estados Unidos en ese momento para propagar ese mensaje y si hubo atletas que se prestaron para eso, ¿no? Así que, exacto. pero en verdad que está súper bueno el capítulo, en verdad que yo te agradezco mucho porque hayas pensado en mí, ¿verdad? Y que hayas tenido la confianza de compartirme parte de tu tesis, ¿no? O sea, eso no es cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tacho, que me dejaras leer y aprender, ¿no? De algo nuevo, ¿no? O sea, en verdad que estoy súper agradecido por eso, ¿verdad? Sí, seguimos trabajando, mano. Para esto yo vivo, brother. Tú sabes, estamos creando historias, estamos creando caminos para que otras personas también se unan y creen sus propios caminos, mano, porque hay cosas que yo no voy a descubrir, ¿entiendes? Hay cosas que yo Así no voy a es. atar como historiador, hay otras que sí. Así que espero que sea inspiración, ¿no? Para que notemos, ¿no? La capacidad del boricua. Aunque esto no era un club radical, ¿no? No era un club que buscaba batallar contra el establecimiento colonial ni nada, pero sí bregaba, ¿no? Con el desarrollo personal, Personal. bien en consono con lo de Booker T. Washington. Por eso el nombre, Exactamente. porque Washington decía que por el desarrollo personal y la educación es que vamos a lograr llegar a la tierra prometida. Esta gente también pensaba igual. Y yo creo que por eso le pusieron el nombre. Y cuando yo me topé con el nombre, mano, en la lista de clubes sociales, de hecho, era una lista de corporaciones sin fines de lucro. ¿Ok? En Puerto Rico me topó con el nombre. Y yo digo, wow, espérate, ¿qué es esto? Santurce de nuevo dando la cara, Exacto. dando la cara. Porque casi todos los clubes sociales que cubren esta tesis, todos eran en Santurce, menos uno Ok. que se llamaba el Club Tanamá, que fue en Canóvana y fue un club bastante radical en sus inicios, ¿no? Creían mucho en Albizu, creían en la lucha armada, creían en la independencia, así que, pero también desde una perspectiva afrodescendiente, Ok. porque eran personas negras las que habían allí. Duraron bastante porque después llegó la ley Mordaza, ¿no? De que encarcelaban a todo el mundo que tuviera una bandera boricua o que hablara de independencia o nacionalidad. Los metían presos y metieron a mucha gente presa de ese club. Y Ok. lamentablemente después del 40 y pico, 50 y pico, tenían un tono bien sumiso Ya. y duró hasta el 80 y pico, si no me equivoco, el Club Tanamá. Sí, Duró bastante entonces. duró bastante, pero se alejó de sus principios, ¿entiendes? Se tuvo que reconfigurar dado al miedo, ¿no? A la confrontación con los federales o con el gobierno colonial en aquel entonces. Así que la pasaron dura, mano. Con la persecución. La persecución política. Exacto. Eso es así, eso es así. Así Bueno, pues que en verdad eso te es lo que digo, hay. nada, en verdad que ha estado súper buena esta conversación y te lo digo agradecido, en verdad, gracias por compartir esa información conmigo y dejar que aprendiera ahí, ¿verdad? De este Claro, tema tan mano. interesante. Así que gracias, mano, por la disposición y por el interés. Seguimos colaborando. Ya ves que más indagamos, más vamos a ver, ¿no? Conexiones entre lo que tú haces y lo que yo hago, porque obviamente el deporte es muy importante y tiene su historia. Tiene Ajá, su historia, ¿no? Y ahí es que yo entro y tú has hecho un buen trabajo, ¿no? Con lo que estás haciendo. Y gracias, gracias. tremendo, mano, esa anécdota de Clemente, no la sabía. No me sorprende, pero no la Ajá. sabía. Así que Clemente grande de nuevo, demostrando Sí, calidad. en verdad que sí, de hecho, fueron muchas las anécdotas que me contó Matino y de hecho las tenía en el celular anterior y me lo robaron, que ¿no? Y todavía, mira, hablando contigo fue que me vine a acordar de esa anécdota. O sea, mano, de hecho, me he sentado a escribir, pero es que Matino me habló tantas cosas y poco a poco he ido rescatando historias que él me contó, ¿no? Qué lindo, qué Sí, lindo. sí. Yo noté también que estas personas, estos miembros, quizás estudiaron afuera, algunos de ellos, no todos, porque José Luis Nieto estudió en el Colegio de Mayagüez
Okay. La institución está de mecánica y agricultura y fue ingeniero civil. Se graduó allí del 1915, si no me equivoco, 1915 por ahí. Tremendo, mano. Y eran personas que buscaban educarse, pero si estudiaron fuera como Joselino Falú Zarzuela, volvían a Puerto Rico para brindarle al país, ¿no?, lo que aprendieron. Y Falú se convirtió en arquitecto y tuvo su propia firma en Puerto Rico. Pero seguimos, mano. Gracias un montón por la disposición y el interés, mano. Y para que te sigan en las redes, mano, ¿cuáles son? Bueno, vámonos para YouTube. Sigo promocionando ahí mi canal de YouTube, Comunidad 21, así nos consiguen. Los invito a que le den like a nuestro canal. Y eso, ¿verdad? Nos ayuda mucho a seguir creciendo, ¿no? Y poder seguir trayendo más historia deportiva, que es lo que estamos haciendo. Así que ahora mismo nuestro canal de YouTube, Comunidad 21, y ahí pueden conseguir gran parte de nuestro trabajo, y comunidad21.com, que ahí sí consiguen todo, nuestros escritos y nuestros videos, nuestros documentales, todo está ahí. Brutal. Y estamos ahí a la orden, caballete, tú sabes. Vienen grande, porque vi la gorra de Comunidad 21 en el documental de Clemente. El documental. Rayo. Hacho, mano, Precioso, mano. Eso fue para pelo, mano, que pusieran esa gorra ahí. De hecho, no me dijeron nada. Y que saliera la gorra, pues fue una grata sorpresa, ¿no? Y te soy sincero, mano, como que, ¿cómo te explico? O sea, el hecho de que como que sea un referente para la figura de Clemente, lo que es mi página, pues wow, eso o sea, es emocionante, honestamente, es emocionante. Usted tenga, estás haciendo tu trabajo, brother, así que estos son los frutos, ¿no? Las consecuencias de. Y para Exacto. adelante. Así que todas las personas que nos sigan, estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden la campanita, ¿no?, para las notificaciones. Estamos también en Instagram, ahí subo algunos de los clips y promociono los episodios también. Voy a Ajá. empezar a subir clips también por YouTube Shorts, que entiendo que Exacto. son 1 minuto nada más. Hay que sacarle provecho a eso. Sí, tiene Sacarle entre provecho. 15 segundos o 1 minuto. O 1 minuto. Así que le voy a sacar provecho a eso también, poco a poco. Así que gracias por el apoyo y para adelante, mano. Cuídate mucho, Para adelante. brother, ¿ok? Tú también, papá. Estamos aquí a Suave. la orden.